Entonces, en la clase de hoy del curso de Física 110, vamos a continuar con esto de cómo hacer los diagramas de cuerpo libre, cómo entender que hay una fuerza que ejerce sobre un objeto para que tenga un cierto determinado movimiento. Pero en la clase de hoy los vamos a centrar solamente en movimientos circulares. Ya habíamos visto las ecuaciones de cómo era el movimiento circular y algunos de los componentes que esto describía, tales como la rapidez angular. Habíamos definido que siempre había un cambio en el ángulo respecto mirando desde el punto de vista del observador del centro. El objeto se iba a mover, describía un cierto ángulo, y ese cambio en el ángulo en el tiempo es lo que nosotros entendíamos como rapidez angular, que lo denotamos en este curso como el W. ¿Ya? Como sabemos la dirección, también hay veces que lo entendemos como velocidad angular, pero entendemos que es simplemente la magnitud y no la dirección, y estamos hablando solamente de eso. También está la rapidez lineal, que habíamos descrito muchos ejemplos en clases anteriores sobre el movimiento circular, y la aceleración centrípeta. Entonces, solamente quiero que se centren en la clase de hoy en esto, en la aceleración centrípeta. ¿Y por qué? Porque como estamos ahora viendo desde el punto de vista de Newton, de las fuerzas, Newton, recuerden que se preguntaba lo siguiente: era por qué el objeto que yo veía que se movía, ¿por qué se mueve? Entonces, al preguntarse eso, aparecía la suma de fuerzas. La suma de fuerzas externas, vamos a poner, me va a dar la masa por la aceleración. Pero como ahora el objeto se va a mover en un movimiento circular o aparentemente circular, la aceleración que podemos aplicar es esta. La de la aceleración centrípeta, es la que genera el movimiento circular. ¿Ya? Entonces, en eso nos vamos a centrar. Fíjense que siempre que hablemos de aceleración, cuando calculemos un cuerpo en diagrama cuerpo libre, estamos habituados a hacer el de lanzamiento de proyectiles, la aceleración de gravedad, pero si el objeto describe un movimiento circular, no parabólico, simplemente un movimiento circular, aparece la aceleración centrípeta. Con lo que hablé recién, ¿alguna duda? ¿Algo? ¿Nada? Porque eso es todo, no es nada más. Uno como que le tiene miedo al movimiento circular y es lo más fácil que hay, porque simplemente se tienen que recordar esa relación. Como ejemplo, veamos el siguiente caso. Tenemos dos objetos de masas distintas, un objeto de masa m y un objeto de m mayúscula, que están unidos por una cuerda. Esta cuerda está por acá y entra en un tubo, por ahí entra en un tubito de esos de electricidad naranjo y sale por el otro extremo y están amarrados. Uno, lo que pasa es que si ustedes hacen el experimento o ven la diapositiva, por si acaso acá hay unos links que pueden ver, el objeto al girar, el que está en la parte superior, al girar este objeto, impide que este objeto caiga. Eso es como, no sé si lo han visto, hay unos videos, déjenme ver, a ver si encuentro estos videos, déjenme buscar para que vean lo que estoy hablando. Veamos, ya encontré uno, entonces déjenme compartir. Y están viendo que estoy compartiendo un video, ¿no es cierto? Sí, profe. Entonces, fíjense, ahí hay dos objetos, ahí está el tubito y ahí va girando. ¿Ven? Entonces, si va girando el objeto verde, voy a mutearlo. Si el objeto verde va girando en movimiento circular, su aceleración centrípeta genera una fuerza, y esta fuerza, al restarse con la fuerza roja, impide que el objeto caiga. Visto desde arriba se ve el movimiento circular. Perfecto no va a ser porque depende de la mano. Depende mucho de la velocidad también del objeto, hace que sube o baja. Pero esa es la relación. ¿Ya? Lo pueden hacer en su casa con un lápiz Bic, una manzana y otro objeto. Y fíjense que la pelota es verde y la pesa mucho menos que la manzana. El objeto no es necesario que sea pesado el que vayan a girar.
Solamente depende de qué tan rápido giren ustedes la mano. Pero eso es lo que vamos a describir. ¿Ya? Entonces, déjenme compartir nuevamente la pizarra. Era simplemente para que entendieran más o menos cómo iba a ser el problema. Pero no la pregunta. Antes de hacer la pregunta, a mí me gusta que centremos solamente en lo que hemos conversado. Entonces tenemos un objeto, tenemos un tubito. Por acá hay una masa M mayúscula. Por acá hay una masa minúscula. Y el primer paso, sin que nos pregunten nada que tenemos que hacer, va a ser el diagrama de interacción. Los diagramas de interacción. Y tenemos dos cuerpos. Vamos a poner el cuerpo verde, que es el que está acá. Y tenemos el cuerpo, pongámosle rojo, al que está acá, la zona roja y zona verde. De la zona verde, ¿qué objetos están interactuando con esa masa? Vamos a poner masa en mayúscula. Masa grande. ¿Qué objetos interactúan con él? Ya a esta altura ustedes pueden hacerlo, escriban o me lo dicen rápidamente para que optimicemos el tiempo. ¿Qué interactúa con la masa? La cuerda. La cuerda, ya. ¿Quién más? ¿Qué más? El peso. Pero el peso, ¿cómo interactúa el cuerpo con su propio peso? Realmente no interactúa con el peso. ¿Con quién interactúa? Con la tierra. Con la tierra. La tierra, sí. La tierra genera el peso. ¿Y hay alguien más? Nadie más. Vean el dibujo, no es cuerda y peso. No, nadie más toca ese cuerpo masa. Todo eso es la parte verde. La parte roja va a ser la masa, pero en minúscula. Masa. Fíjense que lo puse en minúscula. Está la tierra nuevamente. Siempre está la tierra. Y es la misma cuerda. Entonces, cuerda. Se tocan, interacción no de contacto. Y tenemos esto de la parte roja. Es el paso 1, es súper fácil. Es ver el dibujo, márquense un imaginario y vea qué está tocando la masita. Paso número 2. ¿Cuál era el paso número 2? Dígame. ¿Inventario de fuerza? El inventario de fuerza. Yo le digo lista de fuerza, es hacer un chequeo. El inventario de fuerza. ¿Qué significa el inventario de fuerza? Que nosotros teníamos que ver en el caso del verde, ver cuántos tocan a la masa, 2. Entonces tenemos que sí o sí, para la parte verde, voy a cambiar color, para la parte verde, teníamos que tener 2 listas, visto desde la masa grande. 2 fuerzas. Una va a ser la del peso de la masa grande, que sabemos que eso también se podía escribir como fuerza gravitatoria de la Tierra hacia el cuerpo de masa mayúscula. Pero lo escribimos como peso porque es más fácil y es una fuerza bien especial que está en la Tierra. Y la segunda fuerza es la de interacción con la cuerda, que nosotros también sabemos que es una fuerza especial que se llama tensión. Como es la única, ponemos tensión. Pero pues también la podemos escribir como una fuerza de contacto que va desde la cuerda hacia el objeto de masa mayúscula. Eran 2. Y en la parte roja, nuevamente hay 2. En la masa minúscula va a estar lo que entendemos como primero su peso de la M minúscula y la tensión de la cuerda. Pero esta fuerza es de contacto de la cuerda a la masa M minúscula. ¿Por qué hago esa notación? ¿Por qué por qué voy a ponerlo con morado? ¿Por qué describo que hay que tener cuidado en eso? Porque ahora les voy a hacer una pregunta antes de continuar, pero déjenme agregar una hoja. Y la pregunta es, a ver si han estudiado. Estas fuerzas que estoy poniendo en celeste, ¿son pares de acción y reacción?
Arriesguense, si tienen la duda, igual. ¿Sí o no? Sí. No, según yo no. Pongan Sí. en el chat sí, no, el que gana mayoría gana. Ahora, ¿cómo saber si son de contacto o no? Y yo lo dije en la clase. Y ahí vamos a ver si están estudiando. Las fuerzas de contacto son de pares. Los cuerpos tienen que interactuar entre sí. El objeto A genera una fuerza en B y el objeto B genera una fuerza en A. Por lo tanto, para ver bien simple, si son fuerzas de par, acción y reacción, tienen que fijarse en esto. Y no lo son. No lo son porque la cuerda interactúa con la masa en minúscula y en la otra con la M mayúscula. No es un par acción y reacción. No lo son. Y lo otro que les dije en la clase cuando partimos con esto es que la única forma que haya es que haya una fuerza entre esos dos, que pertenezca a los dos colores. ¿Se acuerdan que lo hice con una línea? Pero no hay. No existe en este ejercicio, no hay ninguna así. Por lo tanto, en esa fuerza sería una par acción y reacción. Pero en estas no. Todos caen en eso, ¿eh? Entonces tengan cuidado con ese detalle. ¿Y cómo justificar? Basta con que justifiquen eso del orden. Por eso es tan importante escribirlo así. Pero mucha gente no se da cuenta y cuando escribe las tensiones se olvida de ese detalle. Por eso yo escribo al lado a qué se refiere. Porque si yo le hubiera apuntado la tensión, más de alguno hubiera caído también. Es el paso 2. Paso 3. ¿Cuál era el paso 3? Diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre. Fíjense que la palabra diagrama, porque se le está olvidando cómo se dice, diagrama es dibujo de un cuerpo que está libre. O en el otro caso era el diagrama de fuerza, el diagrama de interacción. El uno era diagrama de interacción, que es el dibujo de las interacciones. El único que no es diagrama es el segundo paso porque es inventario, es hacer un checklist de las fuerzas que hay. Lista, no, por si acaso los nombres no importa mucho, si se equivocan y yo ponía lista de fuerza, igual de válido, un sinónimo. Entonces eso, el diagrama de cuerpo libre. Van a haber dos, el verde y el rojo. Partamos con el verde. El verde tenemos que representar el diagrama como un punto. El objeto no nos importa, y fíjense en este detalle, escuchen bien, no los interesa la forma del objeto. No le importa si es un cuadrado, si es una manzana, si es un círculo, si es un triángulo, no. Por eso, para recordarnos que no le interesa, ponemos un punto. Acuérdense esto. Después, en 3 semanas más, les voy a decir en el futuro y se van a acordar de lo que dije. Acuérdense eso, no les interesa la forma. Y vemos las fuerzas que actúan sobre él. El peso, el más fácil, siempre va hacia abajo. Vemos la lista de fuerza, que era el WM mayúscula. Y tenemos la tensión de la cuerda que va hacia arriba. Eso es el diagrama verde. ¿Sí o no? Pueden decir sí o no. Diagrama del cuerpo rojo. El cuerpo rojo va a tener dos fuerzas, la tensión y el peso. El peso siempre va para abajo. El más fácil, que siempre apunta hacia abajo. Y la tensión de la cuerda. Pregunta. ¿Hacia dónde tiene que ir la tensión? Y voy a poner estos casos. Ahí, 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 ahí. Aunque esté igual. Vamos a eliminar uno. Vamos a dejar uno solo. Caso 1, caso 2, caso 3, caso 4, caso 5. Y ahí en el chat automáticamente escriben cuál es el que ustedes piensan que puede corresponder. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5. ¿Hacia dónde tiene que apuntar la atención? Pueden escribir para más o menos ver su idea. Hay gente que escribe ya en el 5. Todos piensan que en el 5 entonces. Entonces vamos a dejar la tensión de la cuerda en la dirección 5. No hay nadie que diga otro caso. Y todos digan a la dirección 5. Veamos el cuerpo, veamos el dibujo. Para eso siempre hay que fijarse el dibujo. El peso iba hacia abajo. Lo voy a poner con otro color azul.
Está ahí. Y la tensión de la cuerda, como nosotros entendemos, fuerza va desde la cuerda hacia el objeto. Pero yo les dije, para que tuvieran una idea, que si la cuerda empuja hacia allá, la cuerda no queda tensa. ¿Hacia dónde tiene que empujar la cuerda para que quede tensa? ¿Hacia dónde realmente tiene que estar apuntando? Hacia la izquierda. Realmente no es el 5, en el caso 1. Ahora, vamos a dejar el caso ahí. El caso con el color morado. Lo vamos a dejar en el caso 1. Y aquí ponemos la tensión de la cuerda. Fíjense en ese detalle. Mucha gente cae con eso del 5, de la cuerda, pero se los dije que la única forma que se tense es que vayan en esa dirección. De la primera, ahora, ¿cuál es el paso 4? ¿Alguien se acuerda cuál era el paso 4? ¿La ecuación? No, ese es un paso que estaba antes del cuadro, después del cuadro. Clase 10, modelo. ¿Dónde estás? Paso 4. Acá está el paso 4. ¿Cuál es? La predicción. Viene antes siempre de las ecuaciones. ¿Por qué? Porque no se la memoricen como predicción, es verificación, verificar que todo coincida. Primero, nosotros entendemos que la idea de girar el cuerpo rojo es que el verde no se mueva, ¿sí o no? Entonces la pregunta es, ¿las fuerzas están bien descritas? ¿Con esa fuerza puedo decir que no se mueve hacia los lados? Sí, porque no hay ninguna fuerza hacia los lados, entonces no se mueve hacia los lados. Solamente se puede mover hacia arriba y hacia abajo, y está el caso que la suma me dé 0. Que la tensión sea igual que el peso. Está bien. Ahora fíjense en este. Hay una fuerza que empuja hacia abajo y una que empuja hacia el lado. Si yo sumo esa fuerza, ¿hacia dónde se me va a ir el vector fuerza? Va hacia acá. Son vectores. Si yo sumo ese con ese, me va a dar ese. Hemos visto suma de vectores por si acaso. Había que hacer la proyección de t y daba ese el resultado. Pero el objeto no se mueve para allá. ¿Sí o no? ¿El objeto rojo se mueve o no se mueve? Esa es la pregunta. Y eso es lo que creo que si alguien me puede responder. ¿El objeto se mueve o no se mueve? El rojo. Es constante, Pero ¿cómo se mueve? de forma circular. Pero forma circular, así como en este plano. Mira, lo voy a poner con azul. Como en este plano, ¿sí o no? Claro. Pero se mueve hacia arriba y hacia abajo. En la imagen aparece un poco como hacia abajo, pero Vamos, ya, pero no sé olvidemos el dibujo. En este dibujo, ¿se mueve hacia arriba y hacia abajo el objeto? ¿no? No. No, estamos suponiendo en el video que va a mover solamente circular. Por lo tanto, fíjense en este detalle. Estamos diciendo que la única forma que en el eje, lo voy a poner con azul, la única forma que en el eje Y me dé 0, porque es el eje que no se mueva ni hacia arriba ni hacia abajo, es que tiene que haber sí o sí un pedacito de fuerza hacia arriba. Tiene que aparecer algo. Y la única forma que aparezca ese pedacito es que la tensión no iba totalmente para allá. Tiene que ir como ladeada. Porque si no va ladeada, no aparece esta proyección, esta TI. Porque es la única forma que esto me haga 0. Tiene que haber algo hacia arriba que empuje por lo menos. Y por eso, y es solamente una suposición, partimos de la suposición más básica, que el objeto se movía siempre en circular así nomás, y yo la puse adrede, la puse mal, puse el dibujo así, pero tenemos que entender que nunca va a ser eso en la realidad. Que tiene que ir ladeada la tensión, porque tiene que haber un pedacito que empuje hacia arriba.
Es como casi los dibujos animados. Nunca va a poder pasar en la situación de que la tensión haga así. No puede porque falta una componente que empuje, o si no el peso empuja, el peso va a empujar hacia abajo y va a ladear la cuerda automáticamente. ¿Se entendió? Entonces, esa es la parte 4. Es verificar que nuestros argumentos estaban bien. Entonces, ahora nos dimos cuenta que esa T tiene que ir en diagonal. Aunque nosotros nuestra suposición la puse en el dibujo así, uno tiene que decir, la matemática rige, el dibujo no, el dibujo nunca se guían por el dibujo. Los dibujos pueden estar malos. Son las matemáticas las que nos fallan. Tiene que ir así. Entonces uno ve que mi dibujo estaba mal y uno corrobora después el problema. ¿Dónde está el dibujo? Ahí. Y ahí se da cuenta y dice, ah, y por eso tiene un ángulo. Es como el monto, ah. Y ahí se dan cuenta. Entonces ahí tiene toda la lógica. Sería más raro que no tuviera el ángulo. Ya. Ahora el paso 5. Paso 5. En la primer diagrama de cuerpo libre que vamos a tener, ¿hacia dónde decidimos la dirección positiva? Ahí tenemos que considerar o hacia arriba o hacia abajo. ¿Hacia dónde ustedes quieren considerar que sea lo positivo? Si el objeto cayera, si estuviera cayendo, la aceleración, si escogen para arriba, ejemplo, si escogen para arriba, la aceleración va a ser negativa, recuerden siempre eso. Hay gente que la tira para abajo para ahorrarse ese problema, pero yo soy de la idea de nunca cambiar los ejes, entonces siempre dejarlo hacia arriba. Entonces, hacia arriba la tensión es positiva, menos Wm da exactamente igual, y la suma de esta fuerza me tiene que dar 0, porque estamos idealmente considerando que no se mueve ni hacia arriba ni hacia abajo. Entonces, la tensión de la cuerda, o la magnitud de la tensión, va a ser igual simplemente, podríamos decir ahí magnitud, o el valor, hay que acordarse que es simplemente el valor, va a darme esto. Y del diagrama 2, tengo que ver un ángulo. Aquí me dan un ángulo, no me dice el ángulo. Entonces yo pongo el ángulo. Puede ser, vamos a considerar ese. Da igual por si acaso, porque lo estamos considerando nosotros, entonces no hay que calentarse mucho la cabeza. Y vamos a tener dos sumas. Esto era por si acaso la suma en el eje Y de fuerza. Vamos a tener la suma de fuerza en el eje Y, que va a ser la magnitud de T, del vector T, pero por coseno del ángulo. Ese coseno o seno depende del ángulo que ustedes pongan. Menos el peso. Y eso me tiene que dar 0. Y la suma de fuerzas en I. Pero en I hay solamente una fuerza. Y aquí uno entiende todo. Fíjense en esto. Tomen atención. El cuerpo no se mueve ni hacia arriba ni hacia abajo. Por eso da 0. Masa por aceleración 0. No sigue su movimiento estable. Pero en el eje X, ¿qué movimiento genera la bolita? ¿Qué trayectoria genera? Circular. Circular, porque he visto desde arriba, en el video que les mostré, se veía como un círculo. Entonces, tiene que haber una aceleración, porque hay un movimiento. Y el movimiento circular, uno dice, pero no hay aceleración porque la velocidad puede ser constante. Sí, pero aunque la magnitud sea constante, cambia la dirección, porque es que se forma un círculo. Por eso hay aceleración. Y la única aceleración que va a hacer es la que describe el movimiento circular. Esta ecuación es simplemente m por la aceleración centrípeta. Como en este caso me dan el W, yo sé cuánto vale T, multiplico por seno, divido por la masa, divido por el radio y calculo la velocidad angular. Lo puedo hacer de esa forma. Ahora,
Fíjense que tenemos las ecuaciones. Ahora la 5 es resolverla y encontrar la pregunta. Pero ahora recién vemos la pregunta. Mira, ahora recién vamos a partir con la pregunta. Dice, en la figura muestra un esquema simplificado. Dice, consiste en una masa unida, constante, y a una distancia d. Acá lo único que nos faltó en el dibujito es que hay una distancia que es d. Acá aquí hay una distancia d en el dibujo. Esto está ladeado, ya sabemos que está ladeado, y acá hay una distancia d. Tiene que ir ladeado, sabemos. Aprendimos que tiene que ir ladeado. Acá está teta que dijimos, y ahí está el d. Y los preguntan lo siguiente. Ni siquiera hay pregunta. Dice la situación de interés sin movimiento. Construye el modelo dinámico para el movimiento de la masa. Ya lo hicimos el modelo, hicimos los 4 o los 5 pasos. Y use el modelo, ahora recién vamos a hacer, para predecir el ángulo. Ahora los preguntan el ángulo. No los preguntan cuánto es la velocidad angular, los preguntan el ángulo. Entonces, de una de estas 3 ecuaciones, porque son 3, fíjense. Tenemos esta roja, tenemos esta y tenemos esta. Tenemos que calcular el ángulo. Vamos a llamarla 1, 2, 3. En la 1 no hay ángulo. En la 2, tenemos que la tensión, la magnitud la podemos calcular del anterior, nos queda coseno de teta igual a el peso de la masa minúscula. Podríamos despejar T, que es el peso de la mayúscula, coseno de teta, el peso de la minúscula. ¿Qué significaba el peso? Que es mg coseno de teta igual a mg. Y nos queda coseno de teta igual a m partido en m. Aplicamos un shift, un coseno de m partido en m mayúscula y nos da el teta. Y ahí está la respuesta del 1. Lo podíamos calcular del 2, pero no sabíamos, o a menos que lo dé la velocidad angular y el radio. Habría que calcular el radio con d. D era como el radio, por si acaso. Se podía calcular de esa forma. Pero de esta ecuación sale más fácil. Ahora, hagamos análisis, porque esa es la respuesta. Te dicen simplemente escriba la ecuación, nada más. Pero a mí me gusta avanzar un poco más esto. Y fíjense las opciones. Si esto fuese una prueba, esto yo si fuese profe perfectamente lo ingreso a una prueba, porque ustedes dicen, pero tiene que ser de repente dicen alternativa. Les pongo alternativa. ¿Cuál una puedo inventar otra? Puedo inventar más, espérate. Ahí está. Esta es la respuesta. Todos saben calcular la respuesta, todos estudiaron y todos saben hacer la respuesta, o sea, la consiguieron y se consiguieron el desarrollo. Pero ¿cuál es la respuesta? Solamente una de esas opciones es válida. ¿Cuál es? ¿Cuáles piensan? Pónganlo ahí en el chat, escriban A, B, C, D, E, la que ustedes consideran que es la respuesta correcta. ¿Ven? Les falta práctica, porque esto no es física ya, es matemática, prerequisito del curso, MAT 021. C, D, ¿alguien más? Jueguen ahora porque si fuese el día de la prueba, no tengan miedo de equivocarse, si el chat es anónimo, entonces nadie se da cuenta. Y nadie reconoce la voz tampoco. Ya. La pregunta es bien simple. La función coseno y seno son funciones trigonométricas. Son de esta forma. Lo único que va a hacer la diferencia entre un coseno y un seno es que están desplazadas. El seno parte en 0, el coseno parte en 1. ¿Cuánto es el máximo y el mínimo que pueden tener como solución la función seno y coseno? Hacer funciones trigonométricas. ¿Cuánto es el máximo valor que me pueden dar siempre? Como máximo.
1. Nunca me va a dar un seno de un ángulo mayor que 1. Por lo tanto, el m partido en m nunca puede ser mayor que 1. Porque si ustedes ponen en su calculadora coseno de, así pongan shift coseno de 5, les va a tirar error. Les va a decir que está malo. Y la única forma en que no les tire error es la D. Que el argumento sea menor que 1. Entre 1 y menos 1. Como valor absoluto. Realmente ahí estaba mal porque tendría que ser valor absoluto. Entonces, recuerden, todo lo que saben lo tienen que aplicar. No basta con que resuelvan el problema, porque esto perfectamente le dice, y argumenten. Ya, encuentren la solución, encontrar la solución del ángulo, y dice, pero argumenten. Y puede ser que el problema esté malo, que pueden decir, no da. Y fíjense en ese detalle. ¿Qué significa que sea menor? Que el m tiene que ser menor que m, el m minúscula. Y es lo que yo les dije, que la masa en el video, en la manzana iba abajo y la pelota iba arriba. Y les dije ese detalle. Le dije, no se preocupen, lo ideal es que la masa sea la que gira más pequeña. Porque si fuese más grande no funciona, es otro problema. Se rompe la cuerda o la manzana queda atascada arriba. No funciona. El objeto tiene que tener que gira menor masa. Si no, no funciona. ¿Sí? Profe, es que voy a volver un poquito más arriba del problema, que tengo unas dudas. Y de ese, en la sumatoria de fuerzas en X creo que, pero ahí ando ahí, en la parte Sí. como de acá de la derecha, eh, Gracias. puso la tensión ya por el seno de teta Sí, y quedó va la acá. masa por aceleración. Esa aceleración, ¿cuál es? Es la única que genera el movimiento circular. La aceleración centrífuga. Porque el objeto gira. Acuérdate que he visto desde arriba el objeto gira. Entonces, si el objeto gira con velocidad constante, ¿cuál es la única aceleración que hay? Lo habíamos visto en clase de movimiento circular. La aceleración que va Ah, hacia el centro. Es la única que hay. sí, ¿Y cuál era la fórmula de esa aceleración? el omega cuadrado por R. Eso. Sí. Entonces, la moraleja es, siempre que hay un movimiento circular, va a estar la aceleración centrífuga. De alguna u otra forma va a aparecer. ¿Ya? Sigamos. Ya resolvimos el problema. ¿Alguna otra duda? Entonces los pasos son los mismos. Hacer el diagrama de fuerza, el inventario, el diagrama de interacción, el inventario de fuerza, construcción del diagrama, la predicción, que esto es lo más importante, fijarse que lo que hicimos anteriormente está bien, el dibujo sobre todo, el diagrama cuerpo libre, y la construcción de la ecuación. Calcular depende de la pregunta, pero lo ideal es que calculen todo. Ahí puede bajar la mano Esteban para que sepa que ya está preguntando. Ahora, siguiente problema. Un péndulo simple. ¿Ya? El péndulo simple, veamos, déjenme ver la hoja. Déjenme ver el calendario para no pasarme. Ya estamos bien. Entonces, el péndulo simple nos dice lo siguiente: que hay un péndulo de un cuerpo muy pequeño, de masa m, que está atado a la cuerda y de largo L, como se muestra en la figura. Y lo dice que tiene dos velocidades, un Bs y un Bc. Acá y ahí. De los puntos O, origen, y S, cualquiera. No nos preguntan nada y no me interesa la pregunta, sino que resolver los pasos. Primer paso, el diagrama de interacción de la cuerpo M. El único que me interesa es que se está moviendo el M. Entonces tengo masa, tengo cuerda, tengo tierra, y eso es todo.
Paso 2, el inventario de fuerza. Tengo dos líneas, por lo tanto tengo que tener dos fuerzas. La tensión de la cuerda y el peso de la masa. Paso 3, el diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre hay dos momentos. Hay dos puntos que me están diciendo. Cuando pasa por O y cuando pasa por S. Entonces voy a hacer dos diagramas de cuerpo distintos. Porque uno va a ser para la circunstancia O, que el peso va para abajo y la tensión para arriba. Y otro momento va a ser el peso y la tensión para acá. La costumbre de la gente es hacer un solo diagrama, pero que hay dos puntos distintos, dos circunstancias, entonces es mejor hacer dos diagramas. Es el mismo cuerpo, pero en dos fotos distintas, dos tiempos distintos. A 1 segundo y 0 segundos. Pero los dos tienen algo en común. ¿Qué movimiento describe el objeto? ¿Qué movimiento describe? ¿Describe algún movimiento en particular? Circular, porque siempre está amarrado a la cuerda. Entonces, la definición de círculo es esa. Tengo un centro de la misma distancia en cualquier tiempo que el radio. Es un círculo. Me quedó harto feo el círculo, pero es un círculo. Ahí. Entonces, como es circular, la suma de estas fuerzas, vamos a hacer del caso 1, la suma de fuerzas en I en este caso, aunque me dé 0, tengo que pensar que hay alguna fuerza, puede que haya una fuerza circular, que no la vea. No la veo en este dibujo. Yo diría simplemente T menos WM igual 0. Porque digo, no se mueve ni hacia arriba ni hacia abajo. Pero realmente sí se mueve hacia arriba un poco. Porque si no se moviera, el objeto seguiría avanzando en línea recta. ¿Sí o no? ¿Ve que el dibujo de repente engaña? Por eso es bueno analizar las cosas. Estamos haciendo el paso 4, por si acaso. Ya. Hicimos los dibujos y ahora estamos analizando. Si realmente me diera 0, quiere decir que el objeto solamente si es que se moviera hacia el lado, no hacia arriba y hacia abajo. Pero el objeto describe un movimiento circular. Entonces esta T tiene que ser mucho mayor. No me puede dar 0. Si no, no se movería en el movimiento circular. Por lo tanto, yo les dije, siempre que haya un movimiento circular, tiene que estar por lo menos implícita la aceleración. Y esa aceleración es la del movimiento circular. ¿Se dan cuenta? No es 0, no puede ser 0. Y el del dibujo, tengo que hacer que la tensión... Ahí como que choca porque dice, pero la tensión depende del cuerpo. No puede ser que la tensión sea mayor que el cuerpo. Pero es que es la suma, porque si no, no habría movimiento circular. Hay un momento que el peso, en este punto, va a dar 0. En este punto sí va a dar milimétricamente 0, pero en el siguiente punto, cuando yo me doy el objeto, ya no va a dar 0. Como el caso del celeste. En el caso del celeste, por eso es normal, mira, y va a dar, uno podría considerar el 0 en el primer caso. Pero hay que ver el momento más genérico posible. Yo por eso dice las dos partes para que entendieran. Mucha gente como que no ve esa parte. El caso 2, que es el más genérico posible, va a depender de un ángulo. Acá los dan el ángulo, ¿no? Sí, teta. Entonces acá hay un teta. Y aquí. Entonces vamos a descomponer. Podemos perfectamente descomponer las fuerzas. Pero el problema, y aquí ya no les voy a mentir, es que cuando vamos a descomponer, si vemos el círculo en el plano, si somos capaces de ver el círculo, porque esto va a describir un círculo, o por lo menos una trayectoria circular, ya no ocupen el eje X, y ocupen las coordenadas Rθ, como lo vimos en clase, porque es un movimiento circular. A lo que voy es lo siguiente. Y ahí voy a explicar el por qué. Ahí está el R.
Y hacia el otro lado está podríamos decir, el teta. Aunque realmente no es teta, es como otra dirección. De la dirección tangencial vamos a poner R y T, eso. Dirección radial, dirección tangencial, porque el teta es visto desde el centro, no desde el objeto. ¿Por qué? Porque sabemos cuánto vale esta suma. Sabemos cuánto vale esa suma. Es la aceleración centrípeta. Es la única que se mueve en esa dirección, porque el objeto, uno dice, no se mueve hacia acá, en el R sí se mueve, porque en el siguiente se va a desplazar un poco para arriba, un poco para abajo. Se mueve, igual que en este caso, en el caso 1. Realmente se mueve un poco en la dirección radial en el siguiente paso, en el siguiente pasito del siguiente segundo. Entonces, lo que vamos a tener, para una ecuación más general, es que la suma de fuerzas en R me va a dar la tensión de la cuerda menos el peso, pero el peso de la masita está multiplicada por ahí está el mismo ángulo, coseno de teta. Y eso me da la aceleración centrípeta, que sería W cuadrado por R. Esta es la ecuación en R. Y la ecuación en tangencial, como el nombre lo dice, suma de la fuerza tangencial, va a ser solamente el peso de la masita en valor absoluto, porque la magnitud, seno de teta. Y eso va a ser la masa por la aceleración radial. Pero la aceleración radial nosotros habíamos dicho que dependía, acuérdense, era otra fórmula. Vamos a ponerle aceleración tangencial. Pero son dos. Y aquí voy a cambiar el nombre. Voy a poner aceleración centrípeta y aceleración tangencial. La centrípeta siempre, la clase, vea los videos de movimiento circular que hicimos, va hacia el centro, va en la dirección R. Y la aceleración tangencial va acá. Tiene que haber aceleración tangencial. ¿Por qué? Aunque no queramos, tiene que haber, porque cambia la velocidad, la magnitud. Yo les dije en clase, la única forma que hay aceleración tangencial es que cambie la magnitud. Y si no hay cambio de magnitud, es solamente aceleración centrípeta. Esas son las ecuaciones. La única que le estoy diciendo, casi memorícensela o apréndansela, es el omega cuadrado por R. La otra déjenla ahí, porque lo más probable es que nunca la pregunten. A menos que le dé los valores, calcular la diferencia de velocidad, le digan. Es que le dé los valores, 5 y 3. Entonces la aceleración es delta V. Y ahí pueden calcular la aceleración. Acuérdense de las clases que habíamos hecho la aceleración tangencial. Entonces ahí la tenemos. Y fíjense que en el caso original, el primer gráfico, que lo tengo acá, también funciona la primera ecuación. También es válida. Porque el 0 va a ser 0, el ángulo. Entonces coseno vale 1. Y me quedaría igual forma la aceleración hacia arriba. Hay una aceleración que empuja hacia arriba al objeto. Tiene que haber una fuerza, una aceleración, porque es la única forma que haya una fuerza para generar este movimiento circular. Si no hubiera fuerza, el objeto sigue su movimiento lineal, saldría derecho. Pero como se curva es porque hay una aceleración, y si hay una aceleración hay una fuerza. Y ahora vemos la pregunta. La pregunta dice, construye el modelo. Ya lo construimos. ¿Y qué más dice? Determine la fuerza ejercida por la cuerda sobre la masa. Entonces los preguntan, determine la fuerza ejercida por la cuerda, determine la tensión, nada más. Fíjense que no nos interesa esta ecuación de acá. Porque simplemente necesitamos la primera. Lo están pidiendo que despejemos la tensión. Para los dos casos, va a ser el mismo objeto. Va a tener el mismo peso. Este es el peso y este es el doble. Ahí está el problema. Por eso tiene un subíndice. Este es peso. Y el otro es
la velocidad angular. Y nos dan el R. Tenemos el θ, podemos dejarlo expresado ahí. O dejarlo en función de W si no nos dan el W. En ese punto. Y ahí está. Es una función que depende del W y hay que sumarle o restarle ese coseno. Porque si fuese constante, si esto fuese constante, esa parte, eso quiere decir que esta parte sería 0. Y después vamos a analizar más profundamente ese problema. Y para eso lo vamos a hacer ahora. El problema que viene a continuación. ¿Alguna duda antes de seguir? Estamos haciendo análisis. Los primeros 3-4 pasos del problema no, son los mismos. No es que la moraleja no se preocupen si es circular o no. En circular es solamente hacer ese análisis de movimiento circular, nada más. Los dos dibujitos que hizo en el 3 Sí. son vistos desde arriba. ¿Dónde está? Estos dibujos de acá Sí. son vistos desde frente. Son vistos así, teníamos el péndulo y le saqué una foto acá primero. Ahí. Y después en el Cuando otro está quieto. no están quietos porque tienen velocidades. Ah, ya. Cuando pasa por el origen y cuando pasa por el punto S. Entonces, como la zona verde y la zona azul que dibujé ahí, esta zona. Ese rojo es este, porque hay dos fuerzas nomás, por la tensión y el peso, no hay más. Y acá hay otra, que sería este dibujo acá, que va en diagonal. La tensión siempre va en la misma dirección que la cuerda. El peso va para abajo, por si acaso, siempre. Entonces, por eso queda como el dibujo no se aprecia, pero está más o menos diagonal. ¿Ya? Vale. Profe, Sí. en el ejercicio, ¿cómo usted hacía? Es que no caché muy bien eso de cuando los descomponía. ¿Cómo los descomponía en un movimiento de este tipo? Porque el movimiento circular quiere decir que se va a formar un círculo. Entonces tú tienes dos componentes. Tienes la dirección radial y tienes la tangencial. Ya, sí. Por si Vale, acaso la gente confunde y pone radial y a este le llama, y yo fui súper delicado, le pone la angular. Y no, porque la angular es desde el punto de vista del observador del centro. Esto es tangencial, es tangente. Entonces, visto desde ese punto de vista, este va a ser mi eje R, por eso puse suma de fuerzas en R y la otra en T. En el radial y en el tangencial. X sí, pero ya no son X, sino que es radial y tangencial. Ahora el tamborcito. En el juego mecánico, el niño de masa M, que está acá, ahí está el niño, está en contacto con la pared vertical del interior del tambor, que este tambor gira como una centrífuga, una lavadora, y con velocidad angular. Entonces fíjense que esto es importante porque dice constante. Por lo tanto, al ser constante el W, nunca va a haber aceleración. Espérenme un minuto, voy a mutear un rato. Que tengo una llamada y puede ser urgente. Ya. Entonces, tenemos a esta persona que está girando con velocidad constante. Al ser velocidad constante, lo que nos va a decir es que no hay cambio de la velocidad. Acuérdense, en la clase de movimiento circular, al ser constante, la única aceleración es la que va hacia adentro, la aceleración que nosotros tenemos como centrípeta. No hay más. No hay aceleración tangencial. Es cero. No hay. ¿Se acuerdan el caso de constante y no constante? Hicimos dos clases. Vean los videos de clase de movimiento circular. Entonces, al ser constante, solamente tenemos aceleración tangencial. Lo único que los dice. Ya. Y no nos preguntan nada. Hagamos los pasos. El niño, vamos a poner el niño, o niña, o cosa, gato. Vamos a poner gato. ¿Con quién interactúa? ¿Con una pared?
con la tierra y nada más. Toca la pared y toca la tierra. No contacto, contacto. Paso 1. Paso 2. Inventario de fuerza. El peso del gato y la pared, que sería una fuerza nomás. De contacto, no sabemos si es normal, no hemos hablado de esas cosas, entonces fuerza nomás. Que es de la pared hacia el gato. ¿Ya? Diagrama de cuerpo libre. Tercer paso. El peso. ¿Sí o no? Y la pregunta. ¿Hacia dónde va la fuerza de la pared? Y vamos a hacer todos los casos. Para allá, para allá, para allá, para allá, para allá. 1, 2, 3, 4, 5. Escriban rápidamente, porque así ahorramos tiempo y puedo hacer otro ejercicio más, cuál es la opción que ustedes piensan. El 5 no puede ser porque ya hemos hablado que no va en esa dirección. Se tienen que aniquilar, hay que hacer cierto análisis en estos movimientos. El 4 no va en esa dirección el objeto. El 1 no puede ser, porque si fuese el objeto se movería hacia abajo y el niño se mantiene, vamos a considerar que se mantiene estable. Por lo tanto, uno podría pensar que va hacia arriba. Uno podría pensar que va hacia arriba. Pero si fuese hacia arriba, no hay aceleración que hace el movimiento circular. Entonces, tiene que ir en diagonal. ¿Por qué? Porque va a haber una componente que vaya a crear la aceleración angular, a esta aceleración centrípeta, al movimiento circular, y tiene que haber otra componente que haga que el cuerpo no quede cero, que no se mueva hacia arriba, hacia abajo. ¿Se dan cuenta, no? Que en esto me tiene que dar cero, pero acá no me puede dar cero para que se forme el movimiento circular. La única forma es que vaya en diagonal, que esta fuerza vaya en diagonal. Y ahí uno entiende el concepto de normal y fuerza de roce. A esta fuerza le vamos a llamar fuerza de roce, la fuerza que impide el movimiento. Y esta es normal superficie, pero no quiere decir que la normal sea igual al peso. No puede ser igual al peso porque van en posiciones distintas. Le llamamos normal por la matemática, porque es el vector normal al plano. Cualquier vector normal, ustedes ya deberían saber, si están en Mate 3, cuál es el vector normal en una superficie. De ahí viene el nombre. Por eso simplemente se deja en diagonal la fuerza. No sabemos el ángulo, no sabemos nada. Lo dejamos ahí, simplemente. Podemos decir que esto es teta. Y nada más. Ahora, hicimos el análisis, por si acaso, todo eso era el análisis. Entonces realmente era la opción 2. ¿Podría ser para acá? Sí, pero generaría el movimiento circular para esta dirección. Y no puede ser. Porque la tiene que generar hacia adentro. Acuérdense que el movimiento circular, la aceleración va hacia adentro. La fuerza va en la misma dirección que la aceleración. Entonces tiene que ir hacia acá. ¿Ya? Entonces ahí tenemos la aceleración del cuerpo. Ahora, escribamos las ecuaciones. Considerando ese teta que nosotros impusimos ese teta, vamos a tener suma de fuerzas en I. Aquí no hago por si acaso la separación de... Uno diría, pero profe, ¿por qué aquí no uso las coordenadas radiales y tangenciales? Porque coinciden. La voy a poner en rojo. La radial es la X hacia adentro y la tangencial es la Y. Entonces coincidieron. Si coinciden, las mantengo. Si no coinciden, las cambio, en el ejemplo anterior. Entonces tendría la suma de I, que sería la magnitud de F, que no la conozco, que es la fuerza de contacto de la pared, por seno de teta, menos el peso del gato, 0, porque no se mueve hacia arriba y hacia abajo. Y la suma de fuerzas en X va a ser F coseno de teta, y como es la única fuerza, me tiene que dar masa por aceleración, pero la única aceleración que forma el movimiento circular es WR. Y ahí tengo las ecuaciones. Tengo que, de la primera ecuación, tengo que F es el peso del gato
partido en el seno del ángulo. Que no conozco el ángulo, ¿no? Y la segunda ecuación, si despejo la segunda, me quedaría el peso del gato partido en seno de teta por coseno de teta es igual a MWR cuadrado. Fíjense que el teta me dio el orden coseno partido en seno. Si hubiera puesto el teta hacia el otro lado, me hubiera dado una tangente automáticamente. Me hubiera ahorrado el problema, porque al final me da... no, se me olvidó. La tangente al revés, ¿cuál es? Es la cotangente. Me dio una cotangente, nada más. Pero me hubiera ahorrado un paso, una tangente. A la gente le gusta más la tangente que la cotangente. Hagan esos análisis siempre, que observen, vean los pasos anteriores y se pueden mejorar. Y esas son las ecuaciones de movimiento. Ahora viene la pregunta. Diría, construye el modelo. Ya lo construimos. Y calcular la fuerza ejercida sobre la superficie para el tambor del niño. Pero me tienen que dar valores. No me da ningún valor. Dice, calcule la fuerza ejercida por la superficie del tambor sobre el niño. Esta. Necesito saber el peso y el ángulo. Nada más. Tengo variables, el F, no la conozco, la incógnita, voy a escribir la incógnita. El ángulo puede que no lo conozca. El peso sí lo conozco, me lo pueden dar. Puedo calcular el peso, el W es una constante, por si acaso esto es una constante, el R me lo dan, la masa me lo dan, el peso me lo dan. Tengo un sistema con dos ecuaciones y dos incógnitas, el ángulo y el F. ¿Puedo calcularlo? Sí, se puede. Ya es cosa que ustedes lo hagan, pero se puede calcular. Y aquí después los dan valores. Pues dice, imagínense que una lavadora en vez de hora, el gato está dentro de la lavadora, y los dan los datos. Recuerden esto, el RPM. Son 1200 revoluciones por minuto, 1200 vueltas por minuto. Ahí puedo calcular la velocidad angular. Porque el número de vueltas, que yo sé cuánto es una vuelta, 2pi, ¿sí o no? En ángulos, dividido en 60 segundos por minuto. Y esa es la velocidad angular. Ángulos partido en tiempo. Tengo la masa y me dicen que calcule todo. Ya. Lo vamos a dejar hasta acá por tiempo. Ojalá que le haya servido esta clase de repaso de todo lo que hemos hablado, con harta ejercitación. Hagan este problema. Este bien entretenido. Yo quería alcanzar a hacerlo, pero no alcancé. El único detalle, fíjense que como el objeto va cambiando, entonces hagan este ángulo radial y el tangencial y se van a dar cuenta, es como el mismo caso del anterior, el del ángulo de este. Es parecido, solamente que no es una cuerda, sino que es un piso. Entonces, a donde se está apoyando tienen que empujarse a un lado. ¿Ya? Quiere decir que esta fuerza de contacto se separa en la fuerza normal y una fuerza que empuja hacia adentro, si no, no se va a ir hacia adentro, que es la fuerza de roce. Uno cuando se sube en eso siente una fuerza, aunque no la piense, que lo empuja como hacia adentro del círculo, a medida que se mueva. Si no, seguiría disparado hacia el río, ¿no? Ya, recuerden que las clases son grabadas y los vamos a volver a ver la próxima semana. Recuerden de aprovechar los fines de semana que tengan disponibles, los tiempos disponibles para volver a repasar. Y cualquier consulta la pueden hacer llegar por correo también a los coordinadores. Recuerden de ir al laboratorio, no faltar al laboratorio, inscribir al laboratorio, no faltar a ayudantía que igual sirve. Y eso, ya, pero sobre todo taller. Sin más, me despido, los vemos, cuídense, chao, chao. Chao, profe. Adiós.